Hola, en este video vamos a mostrar el proceso de creación de una aplicación este, similar a la que ustedes se les pide hacer como proyecto. Y la idea es que la empecemos a hacer desde cero. Desde cero me refiero a desde cómo puede surgirte una idea hasta cómo materializar ya la idea. Bueno, irla trabajando hasta materializarla en una aplicación Shiny. Entonces, primero quiero mostrarles, bueno, a mí se me ocurren las ideas leyendo, es como la mayoría de las veces leo algo que me interesa y a partir de la lectura intento generar alguna herramienta como para aplicar lo que aprendí. Este libro tiene aquí una parte que me gustó que dice, habla acerca de la proporción dorada, todo el artículo. Entre ellos habla de los rectángulos con proporción dorada. No me voy a meter mucho en qué son, pero se supone que tienen una proporción que es como la constante phi. Y se supone que a la vista son los que son más estéticos. Y el autor como que pone en juicio esto y menciona que de hecho esta idea se generalizó a partir de los estudios de unos experimentos de un señor Gustav Fechner. Aquí se ve, en la década de 1860. Pero que antes de eso no había en realidad nada que dijera como que esos rectángulos son los más bonitos, ¿no? Y el experimento de Fechner está interesante porque ponía 10 rectángulos con diferentes proporciones, entre ellas pues la proporción dorada, y los acomodaba y le decía al sujeto de prueba, escoge cuál es el que más te gusta a la vista, cuál te parece más atractivo, y pues escogían. Él lo hizo a un grupo de personas y dice que el 76% de las elecciones se centraban alrededor de la proporción dorada. Y bueno, esto me pareció como algo que se puede reproducir con una aplicación, que me imagino que para Fechner fue difícil estar juntando a las personas, teniendo que ordenar los rectángulos, apuntando los resultados de la selección de cada quien. Todo esto se puede automatizar hoy en día con las computadoras. El autor aquí nos pone un par de hojitas que tengo algunos comentarios acerca de ellas. Está interesante porque nos dice, bueno, aquí hay un par de hojas que tú puedes imprimir y mostrarle a tus amigos para que escojan el rectángulo que más les gusta. Aquí hay rectángulos que van desde una proporción de 0.4 a 2.5 en un orden aleatorio. Entonces, ¿cómo vas a saber si tu amigo sí escogió el de proporción áurea, ¿no? Pero los tendrías que estar midiendo. Entonces ese es un comentario como cómo vas a identificar si el que escogió tu amigo está cercano o no a la proporción. La otra es, hay demasiados rectángulos. El experimento de Fechner, él solo escogía 10. A lo que voy es que a veces cuando te dan muchas cosas, te dan a elegir un objeto entre un montón, es difícil. Aparte son objetos todos similares, todos son rectángulos, ¿no? Y te ponen un montón de rectángulos y tienes que elegir uno. Siento que puede ser un poco tedioso para el sujeto prueba que en un conjunto más chico. Es más fácil que en un conjunto chico diga, no, pues de estos fácilmente puedo decir que este me gusta más, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso se me ocurrió la idea de hacer una aplicación. Tratar de reproducir cuadros similares, pero solo con 10, como el experimento de Fechner, y colocarlos de manera aleatoria cada vez que se abra la aplicación. Y también habría que etiquetarlos para que el sujeto pueda decir, bueno, rápidamente, el que me gusta más es el tal, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es crear un proyecto nuevo, un nuevo directorio, nuevo proyecto, y lo voy a poner Fechner. Y ahora voy a estar trabajando mayormente en estas dos ventanas, en la del script y en la de la consola. La de la consola, pues para ver los resultados de las líneas que voy ejecutando. Ya saben que pueden ejecutarlas aquí abajo. Como aquí creo un vector de 1 a 10 enteros.
o puedo escribirlo aquí arriba y con comando Enter se ejecuta y ya ves el resultado en la consola. Entonces voy a estar trabajando aquí. Entonces, primero, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues queremos generar rectángulos. Pues para eso hay una función en R que se llama rect, de rectángulo. Entonces aquí en RStudio, si ponemos el nombre de una función, nos sale una ventana de las posibles funciones, porque aquí hay otra rect.algo, pero nosotros vamos a usar esta de rect de gráficas, y podemos ver qué parámetros son necesarios para usarla, así como otros parámetros, los valores predeterminados de otros parámetros. La cosa de rect es que antes de usarla necesitas haber ya inicializado una gráfica, que eso se puede hacer con la función plot. Entonces, miren, voy a hacer un vector de dimensión de mi gráfica y tiene los valores del 0 al 10, y voy a hacer una gráfica con este vector. Acuérdense que aquí en plot le puedo pasar los valores, un vector con los valores en X y un vector con los valores en Y que quiero. Entonces esto, si lo grafico, me va a salir como la línea, como identidad, ¿no? En puntos. Miren, vamos a verlo. No sé dónde. Creo que como está muy grande esto. Acá está, en plot. A ver, lo voy a hacer otra vez. Ahí está. Entonces, bueno, ahí se ve medio rectangular. Acuérdense también que puedo cambiar ese parámetro con asp igual a 1. Así digo que tengan la misma proporción en los ejes X y Y. Entonces, si lo hago así, ya se va a ver más con la misma proporción. Y si la quiero hacer cuadrito, vamos a hacerla cuadrito de una vez. Acuérdense que es con par y le cambiamos a S aquí. Entonces si ejecuto estas dos, y ahí están. Esta la puedo hacer grande para que la vean más. Entonces ahí tengo pues como los puntos colineales en la recta identidad, ¿no? Pero pues en realidad no quería graficar esos puntos, solo quería inicializar la gráfica. Ya de una vez la puse en un cuadrito y quiero que mis ejes vayan de 0 a 10 y 0 a 10, tanto en X como en Y. Y ahora, para decirle a plot que no me ponga los puntitos, puedo ponerle type igual a n. Modifico el parámetro type de la función plot, asignándole la string con el carácter n, y eso va a hacer que no me grafique ningún puntito. Entonces es como eso solo me está... ¿Por qué lo estoy haciendo? Para inicializar la gráfica dentro de con las dimensiones que yo quiero, ¿no? Y encima ya ahí sí puedo poner un rectángulo. Entonces la función rectángulo le pasas la esquina digamos, el valor de X de la izquierda, el valor de Y de la base, el valor de X de la derecha y el valor de Y de la tapa, de la parte de arriba, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí si quiero, digamos que quiero hacer un rectángulo de 4, su esquina X izquierda que sea 4, su base también que sea en 4 de Y, la esquina derecha en 8 y la otra también en 8. Entonces aquí, como ven, aquí la esquina izquierda en X está en 4, la base de Y está en 4 también, la esquina derecha de X en 8 y la base, la tapa en 8 también, ¿no? Acuérdense que cualquier función que quieran saber más de ella porque tengan duda de cómo usarla, pueden buscar la ayuda. Y aquí pueden ver ejemplos y toda la cosa. Entonces aquí está, le pasas el X left, Y bottom, X right y Y top. Y otras cosas que puedes modificar, ¿no?
Entonces, bueno, ahora ya vamos un pasillo más adelante porque ya sabemos cómo graficar rectángulos, ¿no? Pero lo que quisiéramos es que fueran 10 rectángulos y que además tuvieran proporciones que nosotros le demos, ¿no? No un rectángulo ahí cualquiera. Entonces, bueno, de entrada, la función esta rect está muy poderosa porque también funciona con vectores, o sea, le puedes pasar un conjunto de posiciones para crear un conjunto de rectángulos. Por ejemplo, aquí si modifico el parámetro de los x izquierdos, que ahorita estás en 4, yo puedo poner que sea en 4 y en 8, y las demás dejarlas iguales. Voy a hacer un poco más grande la gráfica, que sea hasta 15, porque se me va a salir el rectángulo. A ver si se imaginan qué va a pasar si hago esto. O sea, aquí tengo dos posiciones izquierdas para X, una en 4 y una en 8. Ah, pero en 8 no va a haber rectángulo, en 7 le voy a poner. Una en 4 y una en 7. Entonces, ¿qué me va a hacer? Va a crear dos rectángulos, uno con la posición X izquierda en 4, la otra en 7, y los demás valores iguales. Va a ser como si hubiera trasladado el mismo rectángulo un poquito, ¿no? Ah, no, bueno, tendría que bueno, vamos a ver qué hace. Entonces, si ven, sí, no es como, no estaba bien, no es como si lo hubiera trasladado. Más bien, el original estaba aquí de 4 a 8 y 4 a 8. Y el otro, su eje, su extremo izquierdo, lo puse en 7 y todo lo demás igual. Entonces aquí es 7 y todo lo demás igual. Entonces solo graficó este cuadrito chiquito, pero está dentro del pasado. Entonces, ¿qué debería hacer para trasladarlo, digamos, que sí sea una traslación del mismo rectángulo? Este, mm, Acá la moví de 4 a 7, son 3. Entonces aquí a este eje derecho también le debería de sumar eso, ¿no? Entonces tendría que poner aquí que el primero va a ser 8 y el segundo 8 más 3. Le puedo poner ahí 8 más 3 si quiero, o ponerle la cuenta, ¿no? Pero también sirve si lo hago así. Entonces vean, si hago esto, voy a rehacer la gráfica en el plot y volver a ponerlo. Ahí ya sí es como si lo hubiera trasladado, vamos a ver. Quizás no ayudan aquí las etiquetas de los ejes, esas también las podemos cambiar, pero podemos ver que el original estaba aquí de 4 a 8 y el trasladado pues quedó aquí en 7, pero es el mismo rectángulo, no tiene las mismas dimensiones. También para hacerlos que me crean más, pues puedo separarlos un poco más y que no estén uno encima de otro. Vamos a hacerlo. Sí, le sumamos aquí otro poquito, ¿no? O colores. Ajá, también podría ser, esa está buena. Entonces vamos a ponerle colores, por ejemplo. Eso tengo que modificar otro parámetro, un parámetro de la función rect, que es justo call. Y aquí puedo ponerle un conjunto, o sea, ¿y qué va a hacer? Va a tomar si le paso un vector de tamaño 2, va a tomar el primer color para el primer rectángulo y el segundo para el segundo. Entonces puedo pasarle aquí red y blue, digamos. Entonces voy a rehacer la gráfica. Fíjense, color los rellena. Lo que queremos es uno que se llama border. Border. Ajá. Ahí va, otra vez. Ahí está. Sí, el color aquí en los rectángulos es para rellenarlos. Entonces ahí podemos ver, el primer rectángulo es el rojo, el segundo rectángulo el azul. Es el mismo rectángulo trasladado 3 unidades a la derecha. Entonces bueno, ya nos vamos dando una idea de cómo podríamos hacer un conjunto de 10 rectángulos. Tendríamos que definir digamos, el arreglo donde podrían vivir cada uno de ellos.
También en vez de border podríamos usar un modificador que se llama LTY, de Line Style, y podemos, el estilo 1 me parece que es el normal, una línea continua, y el estilo 2 es una línea punteadita. Entonces también son... Todo eso lo pueden leer buscando el help de la función, y están todas estas modificaciones. De hecho, una cosa muy padre sería como colorear un conjunto, como si pues, podríamos poner un rectángulo encima de otros con distintos colores. Entonces, miren, voy a poner colores y ya conocen la función colors, que regresa todos los colores existentes en R. Miren, si pongo aquí head colors, salen los primeros. Entonces ahí hay los primeros colores que regresa esa función, pero son un montón. Si ponemos el length de colors, o sea, quiero calcular la longitud de cuántos elementos regresa la función colors. Son 657 colores que podemos escoger. Entonces simplemente voy a agarrar los primeros 10. O sea, ¿cómo puedo hacer esto muy fácil? Hablándole a la función colors y con el operador de corchete escojo los primeros 10 diciéndole que aquí adentro pongo el índice de los elementos que quiero. Aquí le estoy pasando el vector del 1 al 10, me va a dar los primeros 10 elementos que están ahí. Entonces voy a hacer eso, quiero agarrar 10 colores, los primeros que me suelte la función, no me voy a preocupar en escogerlos. Y aquí tengo que modificar para que existan 10 rectángulos. Entonces puedo hacer, el segundo va a ser 4 más del 1 al 9, ¿no? Porque ya tengo aquí el primer rectángulo y aquí saldrían otros 9, ¿no? Y acuérdense que R hace operaciones como vectorizadas. Entonces, ¿qué pasa si hago ese 4 más del 1 al 9? Me va a sacar 4 más 1, 4 más 2, 4 más 3, bueno, aquí le puse del 1 al 19, ¿no? Entonces, esos son los poderes pues, de R. Aquí lo que está pasando aquí, de hecho, es una cosa que le llaman reciclado. Entonces, ¿cómo vas a sumar 4 con un vector de tamaño 19, no? Pues no se puede, dirían unos. Pues lo que hace R es dice, pues voy a hacer un vector que tenga 19 cuatros. Y ahora sí voy a sumar los vectores elemento a elemento. Entonces es lo que hace y pues te puedes aprovechar de eso, ¿no? Y aquí mismo pues también voy a poner aquí 8 más del 1 al 9, ¿no? A ver qué pasa ahí. Vamos a ver. Ya se me salió del recuadro que definí, pero justo por eso definí este vector dimensión antes, porque sé que se lo paso 2 veces a mi función plot. Entonces, cuando lo quiero cambiar, si lo pongo aquí, tendría que cambiar 2 veces. Y si lo pongo acá, de entrada está hasta arriba, entonces lo identifico rápido. Y además, pues solo tengo que cambiar aquí una vez. Entonces, puedo dar source a todas estas líneas. Ahí está 20, mira. Y bueno, ya es como que hizo como si pusieras un deck de cartas y lo empujaras, ¿no? Está interesante, ¿no? Bueno, ahora ya vamos a lo que nos truje, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues definir como de alguna forma colocar nuestros rectángulos en un arreglo de manera que queden de forma aleatoria. Entonces necesitamos, en cuanto, digamos, tenemos un rectángulo y lo queremos dividir en 10 rectángulos iguales, ¿se puede? ¿Cómo?
10 no se puede, ¿no? Porque como es un rectángulo, siempre es un número par, creo, ¿no? Si lo divides en, por ejemplo, tienes el rectángulo, lo partes a la mitad y son 4, ¿no? Para que sean iguales, no va a poder ser, ¿no? Tendrían que ser 2, pero nosotros queremos 10, porque así lo decidimos. Entonces, sí se puede. Bueno, esto nada más era una prueba que estábamos haciendo. Entonces, a veces te encariñas con unas líneas de código como esta porque sacó unos rectángulos de colores muy bonitos. Además podemos variar este vector de colores. Digamos, ahora voy a escoger del 10 al 20. Vamos a ver qué pasa. Mira, ya son otros colorcitos. De hecho, así podríamos... Pues es una forma rudimentaria de conocer los colores que hay ahí en la paleta, ¿no? Acuérdense que hay como 600 y cacho. Aquí puedo poner 120 a 130. A ver. Pues hay un montón de colores. Pero bueno, y si se encariñan con una línea, no la quieren borrar, pues pueden comentarla y dejarla ahí. Y agregarle un comentario como rectángulos. Conjunto de rectángulos. Coloreados. Porque luego si no las comentas ya ni te acuerdas qué hace. Ok, ahora quiero mostrarles lo que hace una función que se llama expand.grid. Expand.grid se le pasan como argumentos dos vectores, pueden ser diferentes, puede ser el mismo, y lo que hace expand.grid es regresarte el producto cartesiano de ese par de vectores. Entonces, por ejemplo, ustedes díganme qué me va a regresar si le paso el vector con el 0 y el 1 y el vector con el 2 y el 3. Y les estoy diciendo que regresa el producto cartesiano, ¿qué cosas va a regresar? O sea, el 0 por el 2 y el 1 con el 3. Regresa todos los pares ordenados posibles Okay. Con el primer elemento en el primer vector y el segundo elemento en el segundo vector. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver el output. El primer renglón es 0, 2, ¿no? El otro 1, 2. Son las dos posibilidades de cualquiera del primer elemento y el 2, ¿no? Y las otras son 0 y 3 y 1 y 3, ¿no? Entonces son todos los pares ordenados que puedo hacer agarrando como primer elemento uno de acá y segundo uno de acá. Entonces, está muy bonita porque, por ejemplo, aquí si quiero hacer un conjunto de puntos equidistantes digamos, en la cuadrícula de mi gráfica esta del 0 al 20, puedo hacer esto. Le pido a ExpandGrid que me haga el producto cartesiano de la dimensión esta de mi gráfica, de los vectores B con sí mismo. Y, o sea, miren, aquí van a ser un montón de puntos. 441 puntos, ¿no? Aquí quizás sí hay que hacerlo más chico. No hace falta tanto. Yo creo que con 10. 10 por 10, ¿cuánto es? 100. Son... Pues a ver, así. Si no, luego lo modificamos. Expand Grid ¿qué regresa? Regresa una lista de puntos. Entonces voy a ponerle aquí L de lista guión bajo puntos. Y luego le voy a pedir a plot, le voy a hablar a la función points para que me grafique esa lista de puntos. La función point, por una característica de R que es el polimorfismo, tiene diferentes maneras de graficar puntos. Una de ellas es simplemente pasarle una lista donde cada renglón es un punto X, Y, Y. Entonces, si corro este código, ¿qué va a hacer? Point, me faltó una S, es points. Entonces, miren, son todos los puntos que viven enteros, con coordenadas enteras, que viven ahí en mi gráfica del 0 al 10.
Entonces, algo así, lo que quisiera hacer es como que algo así, pero esta está demasiado grande, vamos a hacerla más chica porque solo quiero que, digamos que haya un recuadro de 4 por 4. Y ahí caben 16, ¿no? O podría ser, sí, porque 3 por 3 es 9. Sí, vamos a usar ese, el de 4 por 4. Y que de ese, vamos a hacerlo, a ver, para simplificar esto. Nada más va a ser de 4 por 4. Entonces aquí tengo estos recuadritos. 1, 2, 3, 4 por 4. Voy a poner, eligiendo como esquina izquierda del rectángulo, el punto este. O sea, cualquier conjunto, el conjunto de puntos del 0 al 3, el producto cartesiano del 0 al 3 con el 0 al 3, cualquiera de esos va a ser mi punto inicial de un rectángulo. ¿Ya viste? Los otros ya no... Porque me pintaría el rectángulo fuera, ya no es necesario, ¿no? Este me pinta el de aquí. ¿Ya viste? Este me pinta el de acá. Entonces si hago eso, si me llenan y si lo hago en orden aleatorio van a quedar unos espacios vacíos, 6. Pero pues también le va a dar así como cierto espacio, siento, porque tampoco, siento que cuando los ordenas todo muy, muy finito, también hace que tiendas a escoger uno simplemente como que por el orden que tiene dentro del todo. O sea, es mi idea, no sé, pero a mí me gustaría que tuviera como ciertos agujeros, creo que le daría como espacio, como más respiro, ¿no? No está tan retacado. Entonces, pero sí se entendió eso de los puntos, ¿no? Entonces, ¿entre cuáles quiero elegir? Es más, para hacerlo de práctica, yo podría pintar los puntos. Podría hacer un filtro de estos puntos y de hecho lo tenemos que ver porque esto no lo hemos visto muy bien, cómo filtrar información en una tabla de datos, porque al final esta lista que tenemos de puntos es una tabla de datos, donde la columna primera son las posiciones X, Y, y la segunda columna es las Y. Entonces, a esta tabla de datos L puntos, puedo filtrarla para que me dé solo los puntos que su coordenada en X, tanto como su coordenada en Y, sean menores o iguales a 3. Por ejemplo, ¿no? Que son los que quiero elegir como punto inicial. Entonces, ¿cómo hago esto? Primero voy a crear un filtro. Filtro. Es un filtro lógico. Voy a ponerle, a ver, este es una L, le voy a poner list. List, porque L lo vamos a ocupar para un lógico, ¿no? Entonces, pero es un vector lógico. ¿Será que le pongo BL? Les digo que no es tan fácil nombrar variables, pero sí, le voy a poner BL. Es un vector lógico que es un filtro. ¿Por qué digo un vector lógico? Porque va a ser un vector, pero que solo va a tener dos posibles valores en cada elemento, true o false. Y vamos a hacer una sentencia lógica que nos regrese ese vector lógico que vamos a usar de filtro. Queremos de la lista puntos, bueno, antes que eso, de esta lista puedo entrar a la columna 1 con el operador peso y el nombre de la columna. Si ven, aquí por default, Expand Grid nombra la primera, miren, aquí para no subir hasta arriba puedo poner head de list puntos. Bueno, L puntos porque todavía no la nombro. Entonces me saca solo los primeros valores. Entonces ahí puedo ver que por default Expand Grid les llama var 1 y var 2. Y puedo entrar a solo la columna 1 con L puntos, signo de peso, var, la que quiera. Entonces fíjense, lo que voy a hacer, bueno, voy a darle source a esto porque ya cambié el nombre de BL filtro, ¿no? Para ya seguir con este nombre. Y de list puntos, ¿no? Entonces, miren, voy a hacer, quiero los valores de la primera columna que sean menores o iguales a 3.
o menores que 4. Y acuérdense que habíamos usado este operador y, pero doble. Eso se ocupa doble cuando es una condición lógica de un elemento. Cuando es múltiple, porque aquí vamos a pasarle una columna completa, se ocupa solo una. Así hace, porque si ocupas dos, solo te regresa el primer true o false. Si le pones una, te regresa todas las comparaciones, ¿no? Entonces quiero que esta sea menor que 4 y que la otra también. Entonces voy a copiar esto y solo le cambio var2. Entonces esto me va a crear un vector de truth. PL filtro. No me creó el vector que quería. A ver, esto suele pasar. Ahorita vemos qué onda. Entonces quiero que la variable 1 sea menor que 4 y la variable 2 sea menor que 4 también. A ver, si solo ejecuto esta parte. Ah, estoy aquí haciéndolo mal. Aquí es list puntos. A lo que se entra con el operador peso es a columnas de una lista o de una tabla. Aquí me confundí, ya estaba queriendo entrar a un vector con eso y me está diciendo aquí, el operador peso es inválido para vectores. Pues sí, entonces ahí está mi error. Lo demás estaba bien. Vamos a ponerle y copiar esto. Simplemente era el cambio de var2. Ahí está. Ahora sí me tiene que salir aquí un vector de valores true, false. Y justo me está indicando true donde los puntos sí cumplen con las dos condiciones. Entonces, ¿qué puedo hacer? Fíjense cómo está interesante esto, porque puedo hacer un filtro de la lista de puntos pasándole el vector, el filtro. Y como es un arreglo de 2 dimensiones, cuando dejo este vacío, le estoy diciendo, dame todas las columnas donde en los renglones se cumpla el filtro. Entonces esto me va a regresar los puntos donde se cumple esto. Entonces estos van a ser los puntos, le voy a poner list puntos, ¿qué les parece? Puntos de X izquierdo. A ver, es que siempre los nombres. List X izquierdo. Así. List X isc. Le voy a poner. Y fíjense que los que quedan los puedo obtener haciendo. ¿Cómo les gusta que le ponga los restantes? List. Pues restantes. ¿O cómo le pongo? Otros lados, other sides. List otros. Ajá. Y chéquense. A la lista puntos, list puntos, le paso la negación del filtro. Y eso me va a dar los donde se ve, ¿no? Entonces ahora puedo graficar más, en vez de los puntos, puedo graficar los XISC con un color, digamos rojo, y agregar luego los otros con otro color, digamos azul. Entonces si corremos esto, no están saliendo azul, es blue. Es que falta, ¿no? Y uno que esté en lenguas originarias también. Entonces, bueno, ahí está. Entonces, lo que les decía es que me basta con el conjunto de puntos rojos para indicar, digamos, puedo escoger de manera aleatoria 10 elementos de los puntos rojos para dibujar mis rectángulos dentro de los límites de su cuadrito, ¿no? Entonces, aquí saldría uno así, este sería su cuadro, ¿no? Sí se ve, ¿no? ¿O no? Digamos, estarían. Va, ya, sí, los 4. No,
no necesariamente van a estar los cuatro pegados. No, porque, bueno, ahí es lo que vamos a definir para que no se peguen mucho unos a otros, pero hazte cuenta, aquí va a ser el vértice izquierdo inferior del primero, entonces va a estar por aquí así, digamos. Ok, digamos Y que por acá sí podría estar otro pegado. Justo hay que definir como que estos recuadros tal vez no tienen que ser del 0 al 1, sino del 0 al 1 más un cachito. Entonces, de hecho, vamos a hacer eso de una vez. Porque a estos puntos que tengo, de donde obtengo todo esto, que están aquí en la lista de puntos, yo puedo decir, bueno, lista de puntos, le voy a pasar la lista de puntos más un poquito. menos, ¿no? No, más un poquito en los dos, como, o sea, para que se abran un poco, ¿no? Ok. En todos, sí se podría, ¿no? Sí, o sea que no comiencen exactamente en los puntos, sino un poquito más allá de los puntos. Sí, de hecho tienen que ser hasta de dos en dos, quizás, porque... De hecho, mira, si lo multiplico por 2, se va a escalar a 2. ¿Ves? Y quizás con eso ya nos queda, porque si queremos hasta un rectángulo de, digamos, 1.5, 1.6. O bueno, de hecho aquí en el paper está las proporciones que ocupó Fechner. Pero bueno, chécate, si hacemos esto, pues lo que va a hacer es que se escaló, güey. Ok. Y entonces este de 0 a 4, ¿hasta qué lo tendría que poner para que respete? Porque mira, aquí ya son puntos de 2 en 2. ¿Ya viste? No, sí, Pero ya se me escaparon ya un montón de puntos. claro. Pues Necesito hasta definir por lo nuevos. menos 8, ¿no? 8 y 8. ¿Tú crees que 8? A ver. Ah, ok. Le faltan todavía. ¿Ya viste? ¿Cuánto? Porque hay que pensarlo, ¿no? Si expandí todos los puntos por 2 y iba de 0 a 4, ¿sí debería ser 0 a 8 o 0 a 16? 2, 2 al cuadrado. A ver, 16. Ah, no, pero ahí están todos, ¿no? Sí, sí, ese es 0 a 8, mira. Porque yo quería el recuadro de 4 por 4. Ok. Ahí están, mira, 1, 2, 3, 4 y Ah, 1, 2, 3, 4. La cosa es que mi filtro ya no funcionó igual. Entonces vamos a cambiar también el filtro, ¿ya viste? Ahora es que sean menores iguales a menores que 8. ok. Ahí está. Entonces, entre los puntos rojos voy a elegir al azar y ya con esta expansión que hicimos, ya va a ser suficiente, porque sí, no vamos a ocupar más largos que 2, entonces van a quedar centraditos bien, sin pegarse uno al otro. Ok, entonces vamos a hacer eso. ¿Qué es lo que queremos hacer? Primero escoger de forma aleatoria entre nuestra lista de X izquierdos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues acuérdense que de una lista, tanto como de una matriz o un data frame, cualquier arreglo, digamos, bidimensional, podemos entrar al renglón que queramos pasándole el número del renglón con el operador corchete se le pasa en el primer elemento el número de renglón que queremos y en el segundo la columna que queremos. Si queremos todas, se pone vacío y esto nos regresa justo el renglón que queremos. Entonces quisiéramos de pues que lo escoja de manera aleatoria. Entonces, ¿qué queremos? Escoger entre 10 números aleatorios de entre 1 y la longitud de la lista, el número de renglones de la lista. Entonces vamos a hacer esto, o sea, n renglón, no, va a ser un vector de renglón aleatorio, ren al
Renal. No, a ver, renglón. V-reng. Ahí está, ¿no? Vector de renglones que vamos a escoger. Y sería vector de renglones. Vector de índice de renglones. Porque es del índice. Índice. Vector índice, ¿va? Entonces en el vector índice va a ir de 1 a la longitud de... No a la longitud, al número de renglones de la lista XISC. Entonces, ¿qué es B índice? Tiene del 1 al 16, o sea, los posibles renglones que puedo ocupar, ¿no? ¿Por qué hice esto del 1 a n raw? Por si alguna vez cambiamos las dimensiones de las cosas, pues ya no tienes que modificar tampoco eso, porque sí podría haberle puesto del 1 al 16. Pero si se fijan de esta manera, cuando se modifique, va a seguir jalando. Ahora, de ese B índice, quiero agarrar los renglones. A ver, de 1 a n raw. B índices. A lo mejor voy a hacer esto. B índices, sample. Voy a hacer un sample de los valores del 1 al 16. De tamaño 10. Ahí está. Esto me va a agarrar 10 valores aleatorios entre esos. Vamos a correrlo y ver qué hay en B índice. B índices. A ver, voy a limpiar esto. Que le cambié, le puse la S y por eso no. List. A ver, voy a sourcear. Y ahora sí, B índices. Ahí están. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 valores aleatorios que puedo elegir como posiciones iniciales de X de mis rectángulos. Ok, ahora necesito definir las proporciones de mis rectángulos. Acá en el paper, vamos a ver, aquí está. Fechner utilizó proporciones que variaban desde 1 hasta 0.40. Y entre ellas hay que meter un 0.62, una aproximación de la proporción áurea. Entonces vamos a hacer un arreglo. Un vector con las proporciones, con el conjunto de proporciones que queremos. Del 1 al 0.4 y eran 10, como lo hizo Fechner, ¿no? Entonces ya conocemos la función sec que nos permite hacer secuencias, porque tenemos el operador dos puntitos que nos hace un vector de enteros. Con sec podemos hacer vectores de cualquier forma que queramos, de manera muy sencilla. Por ejemplo, puedo hacer uno que vaya de 1, o bueno, de 0.4 para que sea ascendente, pero se puede hacer al revés sin problema, de 0.4 a 1, con una longitud, len, de 10. Entonces, si hago esto, me va a sacar un vector con los valores que yo quiero. Ahora, entre ellos no está el 0.62 que queremos. Vamos a meterlo, vamos a cambiar el 0.666, que está muy diabólico. Ese lo vamos a dar mate y vamos a meter ahí el 0.62. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Es 1.6, ¿no, verdad? La proporción. Vamos a ver acá, es 1 más la raíz de 5. También lo hubiera podido hacer en R. Y todo esto entre 2. .618. 1.62 le vamos a dejar. Entonces quiero modificar. Aquí también es como una práctica para vectores, para obtener el elemento que quieras dentro de un vector. Entonces, esta secuencia vamos a ponerle vector de proporciones, Vprop. Pero quiero cambiar de Vprop el elemento, aquí los puedo contar, 1, 2, 3, 4, 5. El 5 que me salió 0.66, lo voy a cambiar por 0.62. Entonces, al hacer esto,
Ya vprop. No he creado vprop. Ahí está. Ya tengo mi vector de proporciones que voy a usar. Ándale. Entonces eso vamos a hacer ahorita. Entonces estos puntitos que puse los voy a comentar porque te encariñas con ellos, pero no los vamos a usar. Simplemente vamos a ocupar los índices aleatorios que ya tomamos. Y lo que vamos a hacer ahora es ya pintar los cuadritos en esos índices aleatorios. Pero ¿qué necesitamos? Pues necesitaríamos voy a llamar a la base. La base va a ser 1. Y B va a ser A por la proporción. Ajá. Ujú. Entonces, ahora vamos a usar la función rect. Ajá. Entonces usamos rect. Y los extremos izquierdos, ya dijimos que iban a ser los B índices que ya capturamos. Las bases. No, esperen. Los B índices apenas son los índices de los renglones que queremos. Hay que obtenerlos. Ajá. Vamos a obtenerlos. Entonces, nuestros renglones que vamos a ocupar, vamos a ponerle lista de puntos. Lista de X izquierdos. No, a ver. Lista. Es que los X izquierdos aquí son los posibles y aquí ya son los que voy a elegir. Lista elegidos. Voy a poner. La lista elegidos es la lista de X izquierdos. Y con los B índices. O sea, aquí le estoy diciendo qué renglones voy a querer. Entonces, si hago esto, ya voy a tener una lista de puntos específicos donde van a ser las posiciones de inicio. Ajá, ahora sí. Los rectángulos, la primera columna de esta es sus posiciones de X izquierdo. Entonces le voy a poner list elegidos var 1. La segunda, list elegidos var 2, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Va. List elegidos var 2. Porque es la base de Y. Ahora, el extremo derecho es A. Bueno, es lista de elegidos más A. ¿Les late? Sí. Y la otra sería lista de var 2 más B. Eso. Más B. Ahora vamos a ver qué pasa. Entonces ya tenemos un conjunto de rectángulos con... Aquí está el de 1, 1. Luego se ve el cuadrito, ¿no? Pero ahora quisiéramos como pues tener una manera de decir, bueno, tú vas a hacer 1, 2. Ya después vamos a platicar si esto está ideal por lo que les digo de que luego la gente dice, es que mi favorito es el 5 y siempre van a escoger el 5, ¿no? Pero pues la idea sería que no se claven en eso. Y también vamos a modificar tantito, porque quizás no queremos estos números ahí, no nos sirven de nada. Entonces, de hecho, eso se puede modificar muy rápido. Aquí en el plot le pasamos el parámetro access igual a false, podemos ponerle. Me parece que con false jala, déjenme ver. Sí, y ahora solo habría que quitar el glab igual a... También jala si le pones NA, no asignado. Y xlab igual a NA. Entonces ya no va a haber ni eje, ni etiquetas, ni nada, ¿no? Solo mis cuadritos.
Y ahora, así, sí, a mí me gusta más así, como que no haya, siempre pueda haber, que no haya información innecesaria. Quiero que se concentren en mis cuadritos y en nada más, ¿no? Ahora quisiéramos etiquetarlos. ¿Qué podemos hacer para etiquetarlos? Hay una función que se llama labels. Ah, otra cosa, aquí a mí a veces se me pasa, pero según la guía de estilo de Tidyverse que siempre les estoy diciendo, líneas más largas, 80 caracteres, no está recomendado. En R puedes ver cuántos caracteres tiene tu línea aquí abajo. Aquí me está indicando, estás en el renglón 19, columna 93. Entonces tengo más de 80 caracteres. Em, lo más fácil que pueden hacer es seleccionar todo y darle comando Shift A y eso reformatea el código al casi es el formato de Tidyverse. A veces se le pasan detallitos, pero sí ayuda mucho. Entonces, ¿qué es lo que te dice la guía de estilo Tidyverse? Cuando tienes líneas grandotas y son justo parámetros de una función, como aquí rect, pues sepáralas con enters después de cada coma y que queden con la misma sangría. Entonces eso ya las hace ver más bonito. Ahora hay otra función que se llama text, perdón. A text le pasas las posiciones x, y, x, y de donde quieres meter texto y le pasas el texto que quieres meter. Entonces lo que podría hacer aquí, porque quiero ponerlo, digamos que quiero ponerlo al centro de los rectángulos, pues las posiciones, ¿cuáles serían? El largo entre dos. Sí, ¿no? El lado entre dos. Entonces puedo usar esta misma lista de XYs. O sea, si le paso estas, me va a poner en la esquina inferior izquierda. Pero entonces quiero sumarle un poquito a X y un poquito a Y. El poquito que le voy a sumar a X va a ser A entre 2. Y el poquito que le voy a sumar a Y va a ser B entre 2. Y ahora, y le tengo que decir qué texto quiero que pase con el formato, el parámetro labels. Y aquí quiero pasarle del 1 al 10, digamos. Esto va a tener un detalle, van a ver. Entonces, bueno, no es eso. Eso se ve así porque está chiquito, pero si lo hacemos grande, va a quedar así. Ah, ahorita van a ver. El detalle es que están ordenados de una forma que corresponde, y no me gustaría eso. Yo quiero que estén de una forma aleatoria. Eso lo quiero, lo vamos a hacer. No me gusta que esté así. Entonces, sí, lo que vamos a hacer ahorita es cambiar eso. Y sí se puede y va a ser muy sencillo. Porque, ¿qué queremos? Lo puedo cambiar justo aquí. Aunque lo que estoy pensando es que después sí quiero que se identifique cuál es. O sea, pero vamos a verlo. Ahorita resolvemos eso. Porque de revolverlas está muy sencillo. Porque puedo hacer un sample de 1 al 10, del tamaño 10. ¿Y qué es lo que va a hacer eso? Pues revolverlos. Entonces vamos a verlo. Y ahora sí tenemos un ejercicio de Lomachenko. Ahora, bueno, ya los revolvimos, pero ahora si el usuario escoge, digamos, el 1, nosotros queremos ver si corresponde con la proporción. Entonces queremos guardar de alguna forma cómo fue revuelto esto, ¿no? Este lo voy a usar, pero desde antes para guardarlo. Lo que voy a hacer es guardar voy a hacer un data frame, o bueno, voy a hacer una matriz, digamos, donde la primera columna va a ser los números ordenados del 1 a la longitud de la regla, o sea, hasta 16, y en la segunda también, y después voy a revolver solo la segunda. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en la primera columna me está indicando cuál es el que escoja acá, ¿no? O sea, sí, algo así, ¿no? Se me hace que sí, jala. Entonces vamos a hacerlo. ¿Qué puedo hacer? Voy a hacer un data frame porque también los necesitamos ver. Entonces voy a hacer... ¿cómo le pondré a este data frame?
recuperar, a ver, eso siempre es difícil nombrar bien variables. O sea, ¿qué voy a hacer con este data frame? Voy a recuperar el, el rectángulo, recuperar la respuesta. DF de respuesta le voy a poner. Quizás no sea lo mejor. Siempre que no te encanta el nombre, puedes agregar un comentario. Por ejemplo, aquí le voy a poner data frame para reconstruir rectángulo elegido. Ajá, data frame para... Recuperar el rectángulo ahora. Pero no va a ser solo el áureo, porque ¿sabes qué vamos a hacer al final? Guardar todas las decisiones, pero lo que queremos guardar es simplemente 0.4, la proporción que se escogió, y después hacer una gráfica de barras de cuál es el más elegido, ¿no? Entonces es para recuperar el rectángulo elegido. Sí. O Para recuperar proporción de rectángulo. Sí, eso, ahí está. Proporción de rectángulo elegido. Entonces lo que voy a hacer es usar la función data.frame que crea un data frame. Entonces data.frame res data.frame. El vector prop lo voy a pasar. Es que no es longitud, es nRAW. Ajá, se me hace que es eso. Porque pues estos... ¿No ves la gráfica? Sí. Dice el 9, no, el 7, ¿no? El 8 es el que tiene... Ah, no, perdón. Mira, ahí salió el 7. Sí, es el cuadro, ¿no? A ver, y el 2 es el que tiene la más chica, 0.4. Ahora, si el usuario nos da un elemento, nosotros tenemos que guardar la proporción, no nos importa la etiqueta. Entonces, como de aquí tenemos que filtrar la proporción dado el etiqueta. Entonces, para eso podemos usar la función which. Entonces podemos poner which data frame res columna etiquetas es igual a la que dijo el usuario, ¿no? Aquí vamos a poner una n elección. Entonces digamos que dijo 7. Entonces decimos cuál de las etiquetas es igual a la elección del usuario. Entonces si hacemos esto nos va a decir, no, pues la 10. Es el renglón 10. Ajá, entonces lo que regresaríamos para guardar en una tabla sería sería el data frame res, el renglón renglón elegido, renglón L. Renglón L. Y solo quiero la primera columna. Entonces con esto, vamos a ver. Y está. Va, entonces ya tenemos todo. Ya solo queremos escribir en un archivo esto. Entonces esta sería la prop L. A ver, vamos a crear un archivo. Un archivo de texto. Le voy a poner proporciones. Proporciones elegidas. Ahí está. .txt. Voy a poner. Y vamos a correrlo así, a ver si no grita. Mira, no gritó. Y ahí está agregando. Muy bien. Ya tenemos listo. Y ya solo esto lo podemos convertir ahora sí en una aplicación Shiny. Bien, ahora ya tenemos nuestra
nuestro bloque de código que nos permite generar las gráficas que queremos. Ahora podemos irnos un paso más allá con nuestro código y modularizarlo, es decir, convertirlo en un conjunto de funciones que realizan la tarea. Entonces en primera tenemos que identificar qué bloques de código hacen qué, ¿no? Por ejemplo, solo inicializa la gráfica, ¿se acuerdan? Entonces, de hecho, todo esto solo es inicializar la gráfica, poner los límites y que sea cuadrada y hacerla sin ejes y todo eso. Entonces, eso podría ser una función que simplemente se llame inicializar gráfica o pues ya inicializar gráfica. Entonces le paso function, no va a tener ningún argumento, simplemente al evocarla va a inicializar una gráfica, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a borrar aquí nuestro environment para que vean. Que si declaramos esta función y le hablamos, inicializar, nos va a generar el cuadro blanco con las dimensiones. No se ve porque no tiene ejes ni nada, pero ya tiene las dimensiones adecuadas. Ahora, la otra esto ya lo voy a borrar. Ya los rectángulos de colorcitos. Esta podría ser otra función que se llame agregar cuadros, agregar rectángulos hasta acá, y esta sería como agregar etiquetas. Y esta última sería como recuperar respuesta o algo así. Entonces vamos a ver. Esta también no se le va a pasar nada, simplemente va a inicializar. Ah, no, sí se le tiene que pasar el bdim. Este sí lo estamos usando ahí adentro. Entonces lo que podemos hacer cuando nos ocurre esto es que esta va a vivir afuera. Va a ser una variable que será usada por varias funciones. Porque si la ponemos adentro de la función, solo sirve para ella, porque se hace un entorno, digamos, eh, con un alcance diferente. Este alcance es global y el de la función es local. Quiere decir que solo funciona dentro de la función y este sí va a funcionar en todas. ¿Y no tienes que ponerle como argumento a tu función bedding ahí en eso? No es necesario porque ya va a estar declarado aquí afuera. Si quisiera que el usuario lo pusiera, lo podría poner aquí y ya que hagamos la interfaz gráfica, que pudiera controlar ese valor, pero no quiero porque ya está definida esa. Entonces digamos que es como una constante, un vector constante. Y aquí pues vamos a hacer una función que diga agregar cuadros, ¿no? Rectángulos. Es una función que tampoco le pasas nada y simplemente hace todo esto hasta acá. Y miren, le estoy poniendo aquí lo que les había dicho de control shift A. Y aquí lo único que me va a hacer es ponerme una sangría, porque como está dentro de la función, así detecto que todo eso está dentro, ¿no? Y esta sí me gustaría que regresara algo. Recuérdense que una función de R regresa lo último que se ha evaluado o lo último que se ha asignado. Entonces aquí me gustaría que regresara la lista de elegidos. Porque esta la voy a ocupar acá abajo, miren. Entonces, si no, la tengo que recuperar de algún modo. Entonces, ahorita van a ver. Entonces, bueno, vamos a probarlo de una vez. Y de hecho, este bprop también se usa acá. Entonces, y este A y el B, ¿ya vieron?
Entonces, esos también los deberíamos de sacar. Variables locales. Ajá, esas van a ser variables globales. Ajá. Y ahora sí, estas dos funciones ya las vamos a poder usar así, de esta forma. Vamos a primero hablarle a inicializar gráfica. Bueno, primero se declaran estas que son globales, ¿no? Entonces digamos que ya se declararon. Lista elegidos. Pero aquí no está eso. A ver, quién sabe qué pasó. Borré todo. Solo voy a poner estas. Ahí está. Y voy a declarar mi función 1, mi función 2. Y ahora, primero inicializaría la gráfica, que ya estaba hecha, pero otra vez. Y después agregaría los rectángulos. Y me está regresando la lista que quiero. Entonces, esta la capturaría dentro de una... Vamos a hacer esto. A ver, voy a guardar este como fetchner. Y vamos a hacer un nuevo script donde nada más estemos hablándole a las funciones. Entonces primero se le hace un source a fetchner.r y ya para que cargue todo lo que está aquí, y ya después se puede utilizar el caminito. Entonces haríamos un inicializar gráfica y después en la variable puntos le voy a poner puntos, o qué le pondremos, porque era agregar rectángulos, ¿va? Sí, más bien agregar rectángulos. Pero esta me regresa un data frame de puntos, ¿no? Entonces le voy a poner así, df-puntos. Y ahora, si hago eso, me las agrega, y ya aquí en df-puntos ya tengo guardada esta para usarla en el siguiente paso. ¿Cuál sería el siguiente paso? Agregar las etiquetas. Entonces vamos a poner agregar etiquetas. Esta es una función que le pasas como parámetro un data frame de puntos. Bueno, para no estarle poniendo, pues le pongo la lista de elegidos, le pasas. Así ya no tengo que cambiar nada, ¿no? Pero esto pues esto es lo que me regresa a la función pasada, y lo paso aquí porque aquí se usa, ¿no? Se ve, ¿no? Va, entonces esto ya agregaría las etiquetas, y esta función quiero que me regrese el data frame de res, porque lo voy a ocupar acá abajo. Entonces, y ya la última es la de la función recuperar respuesta. Respuesta es una función que le paso un dfres y no hace todo esto, porque aquí nada más se la recupera y hay que hacer otra que la escriba, digamos. Entonces, proporción elegida, acá está. Entonces hasta acá es, y regresa pues esta cosa, prop L, y ya esta prop L la vamos a usar acá, ¿no? Entonces voy a ponerle sangría a todo esto, y vamos a borrar esto de nuevo para que veamos que sí funciona bien todo. Ahora, este archivo nada más hay que guardarlo, y al hacerle source aquí se cargan todas las variables y las funciones. Esta línea más bien va a ir en el otro. Entonces aquí ya se cargan mis variables globales y las funciones, y aquí ya vamos haciendo el caminito.
inicializar gráfica, después agregamos los rectángulos y guardamos el data frame acá, después agregamos las etiquetas, vamos a poner ese, agregar etiquetas, y a este se le pasaba este de puntos, ¿no? Y también queremos guardarlo en dfres, ¿no? Dfres. Y por último, recuperar respuestas. Y también hay que guardarlo en propl. Propl. Recuperar respuestas. Recuperar respuestas. Respuesta. Y se le pasa el dfres. Y ya. Esto ya sería nuestra... Ajá, entonces ya la parte como engorrosa es esta, pero ya una vez que logras modularizar, pues las cosas pueden quedar tan bonitas como esta, ¿no? Entonces vamos a darle source y ver si es cierto. Bueno, vamos a guardar este, quién sabe. El asterisquito significa que no se ha guardado. Y creo que solo quité esta de ahí. Y vamos a darle source. Entonces ya está generando. Ya habría que ver que si está guardando aquí. Entonces el último fue 1. Prop L. A ver, prop L fue 1. Entonces sí jala. A ver, lo corremos otra vez. Es que aquí ya estamos perdiendo la respuesta. Ah, es que aquí siempre está eligiendo 4. Ajá. Entonces, vamos a ver. El 4 debería ser un rectángulo, un cuadradito, perfecto. Va, entonces, pero ve cómo se ve ya mucho más simple todo esto. Va, entonces ahora sí ya estamos listos para shinear. Entonces vamos a guardar este script como algoritmo Fechner. Entonces en Fechner están las funciones y las variables globales, y aquí está el caminito que nos lleva a lo que queremos. Bueno, ahora una aplicación Shiny no es nada más que un archivo R con ciertas características. Vamos a crear una carpeta aquí mismo en nuestro proyecto. No vamos a crear un nuevo proyecto para esta aplicación, sino aquí mismo vamos a crear una carpeta que se llame Fechner Test. Le voy a poner Fechner-test. Ok. Y aquí adentro voy a crear un nuevo RScript que se va a llamar app.r. Así se tiene que llamar. Ah, y lo creé afuera. Lo quería crear. Lo quería crear en Fechner Test. No sé, ya se pasó. Pero acá, sí, ya está. Entonces va. Y quizás bueno, no importa. A ver, va. Entonces abrimos esta aplicación. Así se tiene que llamar app.r. Y una Shiny App se compone de tres cosas. La primera es el objeto User Interface. Entonces se crea así, se hace UI. Y hay distintos como, bueno, para empezar tenemos que hacer una llamada a la librería de Shiny. Perdón, se me pasó eso. Entonces, vamos a borrar todo esto de nuevo para estar trabajando en limpio. Entonces, una vez que se le habla a Shiny, más. Ah, igual y tú no la tienes, ¿va? Pensé que ya venía con RStudio. Bueno, solo se le pone install.packages y le pones entre comillas Shiny. Y quizás pesa un poquito, pero no creo que mucho, ¿eh? Seguro que se instala rápido. Sí, es el poder de las IDEs.
Interfaz de desarrollo integrada. Va, entonces, sí, ya que le hacemos a la librería Shiny, la cargamos, ya nos va a reconocer varios elementos como este page with sidebar. O sea, aquí estoy definiendo que mi user interface va a ser creada por la función page with sidebar, que es como, digamos, el layout, ¿cómo se dice? La capa, Sí, la distribución más sencilla, ajá, como el machote, más sencillo para una, boceto. ajá, un boceto más sencillo para una aplicación Shiny. Entonces aquí adentro pues vamos a ponerle de una vez un header panel. Aquí se le pasa el nombre de tu aplicación. Vamos a ponerle el nombre de app en un comentario. Y pues le voy a poner Fechner Test. Después coma. O sea, esta función page with sidebar le estoy pasando como argumentos otras funciones. Una que me va a crear el título de mi app. La otra va a ser un sidebar panel. Ajá, sidebar panel. Y la otra un main panel. Y esto ya sin coma. Entonces, esos ahorita los vamos a llenar, pero ese ya es nuestro objeto user interface más básico. Y ahora vamos a crear un objeto server. El objeto server se le pasa una función con la variable input y la variable output. Y ahorita vamos a llenar aquí el código. Digamos que aquí va a ir las tuercas, los engranajes, ¿no? La lógica. Y aquí arriba va a ir lo que va a ver el usuario. Entonces a esto le conocen como front-end y a esto como back-end, ¿no? Ajá. Y ahora, por último, les dije que eran tres cosas, ¿no? Entonces el servidor, que es la lógica interna, digamos, y tres, llamada a Shiny App. Aquí es una llamada a una función que es Shiny App, y se le pasa el user interface y el server. O sea, estas dos cosas que creamos antes son las que recibe. Y pues ya solo es eso. Entonces, si guardamos esta cosa, ahora ya solo tenemos que hacerle una llamada a la aplicación. Creo que es Run Shiny o algo así, déjenme ver. Run App y el nombre del app de la carpeta del app que quieres correr. Entonces, si estamos parados acá, se llama Fechner Test. Entonces, vamos a correrla nada más para ver cómo se ve ahorita. Entonces, es Run App y le pasamos entre comillas, o sea, el nombre de nuestra carpeta. Entonces, ahí debe estar corriendo. Y pues si ven, esta es digamos, les digo, la interfaz más sencilla. Entonces todavía no le hemos puesto nada más que el título. Entonces lo que vimos, para que identifiquen rápido, aquí en el User Interface, Page with Sidebar es todo, ¿no? Que tiene el sidebar, esta cosita de acá es el sidebar, solo que no lo hemos llenado. El header panel fue la linecita de acá arriba. El sidebar panel es este gris que todavía no tiene nada, pero aquí digamos que se ponen por lo general los controles. Y el main panel, que es esta parte de acá, que es donde van a ir las gráficas, digamos. Entonces, bueno, ahora ya podemos ir llenando esto, ¿no? Entonces, bueno, en el sidebar panel, aquí quisiéramos poner un control para que el usuario inserte el número de su etiqueta.
Y, a ver, Shiny Widgets. Ajá, ok, entonces queremos un input de Numeric input. ese, ajá, ¿dónde Está del lado está? izquierdo. Del lado izquierdo. Ajá, este. Entonces vamos a ver el código. Y si ven, siempre en estos widgets te sale cómo se usa en el servidor y cómo se usa en la interfaz de usuario. Este, por ejemplo, aquí vamos a usar primero solo la interfaz de usuario. Vamos a copiar esto. Solo esta partecita. Bien. Y esto lo queremos acá. Quito esta coma. Ok. Entonces, numeric input va a ser, digamos, aquí el primer nombre va a ser el nombre con el que vas a identificar ese input. Yo lo quiero identificar como etiqueta. Entonces, aquí el usuario va a elegir y digamos que en la variable etiqueta de los inputs se va a guardar el valor que escoge el usuario. Y aquí le vamos a poner elige, ingresa etiqueta de rectángulo, ¿no? Elegido. Y el valor, podemos que no sea nada. No sé si no NA, no asignado. Igual así, ¿no? A ver si no chilla. Y aquí en el main panel sería donde tenemos que hacer la llamada para que genere las gráficas. Bueno, lo que voy a hacer va a ser copiar esta de Fechner hacia adentro de Fechner Test, porque son las que voy a usar. Fechner-test. Son mis funciones. Entonces ya si las copio para acá, le puedo dar sources de aquí mismo al archivo. Source fechner.r. Es el archivo de funciones. Aquí en el main panel simplemente tengo que indicarle que aquí va a haber un output del tipo plot. Entonces déjenme buscar los tipos de output. Shiny output. Acá está plot output. Este es el que quiero. Entonces simplemente voy a hacer un plot output. Le pongo un nombre a mi output solo para identificar. Le voy a poner Fechner plot, Fechner-plot. Y en el servidor es donde debo de definir qué es lo que se va a graficar. Entonces aquí tengo que poner output, el signo de peso, el nombre del identificador del output que quiero. Y a ese le paso el render plot. Cada tipo de output en el user interface está relacionado con un tipo de render en el server. Entonces aquí hacemos un render plot. Y aquí es donde ya ponemos el código que nos va a generar la gráfica. Que sería esto. Y estos df puntos los voy a inicializar acá arriba como 0. Ok, si corremos esto ya debería de aparecer una gráfica y un numeric input. Entonces vamos a ver. Lo puedo guardar y lo puedo correr también desde aquí. Entonces ya tenemos la gráfica generándose. Y además puedo limitar estos para que no le pongan números
que no esté en el intervalo que quiero, puedo ponerle, hay aquí un argumento de mínimo y otro de máximo. Entonces puedo ponerle min igual a 1 y max igual a 10. Para limitarlos más a que no estén poniendo cosas que no quiero. Y ahora, ok, si falta recuperar la respuesta, esto va a ser dependiendo de la respuesta que envíen, va a recuperarla y escribirla. Entonces vamos a copiar estas dos líneas, ahorita vemos cómo van a funcionar. Mientras nada más las voy a poner por aquí. Lo que necesitamos hacer es... A ver, es que aquí tenemos que cambiar algo, porque en recuperar respuesta aquí está metido este que es un 4 siempre, y ese más bien va a ser el user input. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Input, bueno, ¿qué es? Respuesta elegida, ¿no? Pues le pongo así mismo. No, parámetro elegido, y eso se lo voy a pasar acá. Ya. Pele. Entonces, pero a recuperar respuesta le tengo que pasar el input que dé el usuario. Ahí está, ahí está. Así va a jalar. Sí, mira. A ver, entonces, ¿cuál? ¡La atinaste, güey! Bien, ahora podemos agregar detalles como quizá un título en la gráfica. Eso lo podemos hacer desde acá. En nuestro archivo donde tenemos nuestras funciones. Desde aquí, desde que inicializamos, podemos ponerle main y un título como escoge tu rectángulo favorito. También el color de las etiquetas, por ejemplo, aquí estas podemos ponerlas como grises para que no distraigan tanto de los rectángulos. Perdón, es col igual a gray. Y bueno, guardamos. Y si volvemos a correr, vamos a ver nuestras pequeñas modificaciones. Muy bien. Ahora, aquí tenemos un detalle porque ahí se supone que debería imprimirse la proporción del rectángulo que elegiste o que se eligió, que viene desde aquí de la entrada del numeric input. Ahora, como el valor en este momento está asignado como NA, o sea, no está asignado, eso hace como respuesta que entregue este numeric 0 y quizás esté escribiendo algo en nuestra tabla que no queremos. Ahorita vamos a ver y lo corregimos, pero bueno, ya podemos al menos ver esto y elegir cuál es nuestro favorito. Digamos que mi favorito es el 4 y vemos ahí la proporción del rectángulo elegido. Vamos a revisar qué es lo que está escribiendo en la tabla. Entonces, sí, como ven, es en ese numeric 0, como que no escribió una línea vacía, digamos, pero la puso. Y esto no nos va a ayudar porque después queremos leer de este archivo hacer una gráfica de barras con las proporciones elegidas. Entonces no queremos tener esta línea. Vamos a modificar esto, voy a borrarlas. Ahorita hacemos otra prueba. Y aquí voy a hacer una estructura de control if. If si es NA, esta es una función que ve si un valor
es NA. Entonces, si mi input etiqueta, si lo que envía el usuario en el numeric input es un NA, perdón, no es, vamos a negar esto. Si no es un NA, voy a correr este bloque de código, es decir, voy a imprimir la proporción elegida y voy a escribir al archivo. Entonces vamos a correrlo así. Y ahí está, ya nos sale aquí el numeric input, ya nos espera que nosotros metamos algo. Y por ejemplo, si así sin nada le damos enter, pues no nos va a hacer tampoco caso. O si metemos un número mayor, nos dice que debe ser menor o igual a 0. Pero si hubo este problema ahí de numeric 0. Entonces quizás todavía no lo hemos arreglado. Vamos a sumarnos a qué se escribió en la tabla. Y pues sí, se escribió un espacio. Y es justo lo que no queremos que pase. O sea, hay un usuario que esté tratando de encontrar los errores. Si mete un número mayor que los límites que yo puse aquí, entre 1 y 10, parece que regresa algo que no es diferente a no asignado. Quién sabe qué tipo de cosa esté regresando. Al cual podemos escribir las condiciones que si lo que se recibe es menor o mayor que el mínimo o el máximo del numeric input, pues tampoco hacer nada, ¿no? Vamos a ver. Entonces, si no es NA y input etiqueta queremos que tampoco sea mayor que 10, que sea menor o igual a 10 y que sea mayor o igual a 1. Entonces ya si se cumplen estas tres, lo corre, y si no, no. Entonces ahí ya deberíamos estar frenando ese problemilla. Vamos a ver. Entonces, bueno, esto es porque le puse el type of, ahorita lo quitamos, no, pero no está afectando. Y aquí veamos qué pasa si pongo -2. Ya no está molestando. Ok, vientos. Y 13 o cosas mayores a 10 tampoco está molestando. Y bueno, vamos a elegir uno que sí, un 8. Y vamos a sumarnos al archivo. No debería haber más que un par de líneas, pero ninguna vacía. Ya podríamos generar una gráfica de barras con lo que se lea de aquí del archivo de proporciones elegidas. Entonces vamos a agregar esa gráfica de una vez. Sería agregar aquí otro plot output. Voy a quitar el print type of o comentarlo. Quitarlo de una vez. Entonces este plot output se va a llamar barras. Y tengo que crear acá en el server su contraparte. Un output barras. Paso a la función render plot. Y va a ser una gráfica de barras de este archivo. Primero habría que leerlo. Entonces vamos a guardar en una variable llamada vector de tendencias. Y ahí vamos a hacer un read lines del archivo proporciones
elegidas. Y después vamos a hacer una tabla de las tendencias y graficarla con un bar plot. Entonces simplemente ponemos bar plot table b tendencias. A ver, es que tengo que... Se me hace que sí estoy parado dentro del directorio. Entonces sería solo así. Ahí está. Ya tenemos una gráfica de barras. Aunque solo tenemos ahí 2 selecciones. Entonces habría que hacer más tiros. Digo, más selecciones. Usar más la aplicación para hacer crecer ese vector. Y pues se verían mejor las gráficas. Vamos a hacer algunas. Entonces hay que redondear estos a 2 decimales para que se vea más padre. Estos ejes hacerlos de 1 en 1 y que te late colorearlos, que sean de diferente color. Pero Sí, es as numeric, as.numeric. Ahora sí, ¿quieres ver? a ver, Haciendo barbaridades, eso, venga. Entonces ya está en enteros y redondeado. ¿Qué dices? ¿Cómo tendencias, ¿no? Main tendencias áureas y ¿no? Color, unos aleatorios acá como le hago o azules, ¿te gustan? No, aleatorios. Sí. Hay unos blues 9 que están chidos también. Chécate. Ah, llega eso. Ahora sí, colors del 1 al 10. ¿Cuántas barras son? Sí, 10 máximo. Ahí está. O que escoja un random, ¿no? Sí, random. Entonces haría un random. A ver. Vector color. Hago un sample de 1 a la longitud de los colores. De tamaño 10. Y ya se lo paso acá. Ahí está. Ahora sí, siempre van a ser colorcitos diferentes. Para que no se aburran. ¿Qué tal, ya sé, mira, hago una secuencia de 1 a 100 de longitud 10. ¿Qué tal? ¿Te late? ¿Cómo sería una secuencia así? De 10 en 10, ¿no? Sí. Es 1,100. Del 1 al 100. Ándale. Son aleatorios y son. Ahí está, mira. ¿Cómo que? Entonces no van a estar tan pegados. No van a ser aleatorios ya, pero no tan pegados. Pues sí. Está mejor, parece como un dulce. Sí. Va. Esas paletitas de color. Pues ya está. Como para subirla y compartirla. O a ver qué otra cosa le cambiarías. Primero. Entonces va a decir print. Va a decir paste. Su respuesta ha sido enviada. ¿Enviadas con acento?
punto y cambio de línea. La proporción, ¿cómo? ¿Usted eligió la proporción o la proporción elegida fue? La proporción elegida fue, pero elegida o que usted eligió. La proporción que usted eligió fue los puntos, espacio y la proporción, ¿no? Y con eso, ¿no? A ver, run app. Vamos a ver que esté funcionando bien. Entonces ahí están las tendencias. Escoge un rectángulo. Yo quiero ver, a ver si latino al cuadrado. Es el 10. Ah, no está imprimiendo. ¿Qué dice? Ah, porque aquí este es un... Tengo que pasarlo a un print. Porque el render es un print. Entonces, vamos a ver. Cuadrado es el 6. Ahí está. Su respuesta ha sido enviada. La proporción que usted eligió fue 1. Sí le atiné. A ver, pero aquí no está reconociendo mi pero puedo separarlos ya. Ahí está. Cuadrado al cuadrado 10. Ahí está.